es una de las típicas que cuando jalas, tu cuerpo se Uy, estira. esa. Ah, ahí te parten en dos. A ver, niños, entonces, em, dentro del tema del día de hoy hay un capítulo que nos habla y refiere cómo es la religión en el virreinato, o cómo fue la religión en el virreinato, ¿no? Usted debe saber que en el campo de la religión, pues, ya te comenté hace un momento que la religión fue utilizada como una excusa para poder los españoles, los europeos, venir y poner aquí su autoridad, ¿no? Decían ellos, en el nombre de Dios yo conquisto estas tierras, ¿no? Utilizaban a Dios, utilizaban a la religión como un instrumento de conquista, como una excusa. Pero Sí, o sea, si no sabía la religión de Dios, o sea, te hacían creer en él, no en lo que ¿no? tú pensabas. Con esto, niños, si tú pertenecías al mundo andino, si tú eras parte de la antigua población inca, tenías que olvidar, te obligaban a que dejes de lado tus dioses. En aquel entonces los incas creían en el sol, la luna, las estrellas, en toda la naturaleza, en todos los astros y seres de la naturaleza, los ríos, los lagos, todo era parte de la naturaleza, todo era divino para el hombre andino, ¿no? Pero en aquel entonces, pues los europeos dijeron que no, que el sol es un astro más, la luna, las estrellas. Qué tonto los incas por creer que esos son divinidades. Eso no son divinidades, decían los europeos. Hay un solo Dios, ¿no? Y eso pretendieron enseñarle a a todo hombre andino, ¿no? A todos los indígenas se les quiso imponer eso, que es la creencia en una nueva religión. Y para eso, muchachos, para eso, niños, se estableció o vinieron aquí, por ejemplo, muchas órdenes religiosas. Como el Imperio Andino era grande, o el Tahuantinsuyo era grande, ¿no? El virreinato fue grande, ocupó casi toda América del Sur. Obviamente que la iglesia tenía que llegar a todos los rincones, a la región costa, a la región sierra, a la región selva. Por eso es que muchas órdenes religiosas, muchas agrupaciones religiosas llegaron aquí, ¿no? O agrupaciones religiosas como la orden de los franciscanos, la orden de los dominicos, ¿no? La orden de los claretianos, la orden de los jesuitas. Profesor, no sé de qué está hablando. Todas estas son agrupaciones religiosas que son parte de la Iglesia Católica. Solamente son grupos religiosos que siguen a un patrón o a un líder diferente, ¿no? Los dominicos siguen como líder o tienen como líder a Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo. Los agustinos tienen como líder a San Agustín, ¿no? Los jesuitas tienen como guía al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, y así. La cuestión es que muchas órdenes religiosas se dispersaron por todo el Tahuantinsuyo. Y claro está que la tarea no es muy fácil. No va a ser muy fácil imponerse, imponer que los pobladores de la noche a la mañana acepten, ¿no?, a esta nueva religión. Entonces, aquí hubo una institución también conocida como la Santa Inquisición, ¿no? Esta institución, conocida como la Santa Inquisición, ya existía en Europa, Santa Inquisición o el Tribunal de Santo Oficio, ¿no? A través de esta institución de la Santa Inquisición se buscaba imponer la fe católica, se buscaba que la fe católica se preservara, que la fe católica se respetara, se buscaba que se cumplan las buenas costumbres, el buen comportamiento, la buena moral, eso en favor, claro está, de la iglesia, ¿no? Con eso se... Y si no respetaban eso, ¿qué les pasaba? Ahí voy. Ahí voy. Por ejemplo, tú decías alguna cosa que iba contra lo que mandaba la iglesia católica, ¿no? Eres un hereje. Eres un hereje, si eras varón, ¿no? Si eras una mujercita, desafías a la iglesia, no cumples con lo que dice la iglesia, o tú piensas diferente a lo que dice la iglesia, eres una bruja. Y entonces muchos fueron calificados como herejes y fueron calificados como brujas. La brujería en ese entonces. Así decía la iglesia, no es para sorprenderse. Si tú no respetas lo que dice la iglesia, tú piensas diferente a lo que dice la iglesia, brujería. Eso es brujería. No, eres una adoradora del diablo. Por lo tanto, ¿qué mereces?
castigo. Y eso se aplicó en Europa en aquel entonces. Y en Europa se mató cualquier cantidad de gente. La iglesia torturaba y mataba gente a través de la Santa Inquisición. Aquí en el Perú también se buscó hacer eso cuando llegaron los españoles, ¿no? Cuando llegaron los españoles también se buscó hacer eso. Claro está que no se aplicó en la misma cantidad o en la misma medida como en Europa. En Europa sí, fue muy radical esto. Aquí hubieron, digamos, pocas torturas, pero habían, ¿no? Y estas torturas, claro está, que daban miedo. Se hacía como un, ¿no? Si tú eras acusado de ser un hereje o una bruja, se te hacía todo un juicio. Se te hacía todo un juicio, como el día de hoy, un juicio donde tú te defiendes y eres declarado culpable, te daban un castigo, ¿no? Te daban un castigo. Vamos a ver qué castigos había, ¿no? El castigo más sanguinario era el fuego, la hoguera, ser quemado vivo. Profesor, ¿y para qué lo castigaban? Sí, eso también. Para que tu alma sea purificada, para que tu alma sea salvada. Este es uno de los tantos castigos, la silla. Profesor, ¿qué es eso? ¿Que sentaban a una persona en una silla? Sí, como la ves ahí. Pero esta silla, ¿ves una característica de esta silla? Esta silla está llena de púas y clavos. Toda la silla, toda la silla, toda la silla, toda la silla. ¿Y te obligan a sentarte ahí? Sí, te amarran. Ves al costado a una persona que está siendo sometida, amarrada, ¿no? Tanto en la palma de la planta de los pies, Entonces, las piernas, profesor, los muslos, ¿no? Puedes ver entonces uno de los castigos a los que fue sometida la población. Y eso es si es que tú no respetas a la Iglesia Católica. Acá tienes la silla, mira, esa es la silla. Ves todas las púas que sobresalen, pues te obligan a sentarse y encima te apretan contra esa silla. Para eso hay ataduras ahí. Amarran. Ese es uno de los castigos impuestos por la Santa Inquisición, ¿no? Una de las penas, uno de los tantos castigos. profesor, eso debe ser doloroso, ¿no, profesor? Obviamente es doloroso, pues, ¿no? Imagínate púas por todo tu cuerpo, por tu Eso se puede espalda. reventar el pulmón. ¿Esa es la rueda? ¿Qué es la rueda? La rueda. Profesor, ¿qué es Oye, la... ¿por qué le ponen máscara? ¿Por qué le ponen máscara? ¿Qué es la rueda? Como ves acá, como ves acá, niños, ¿por qué se ponen máscaras? Estos son pues los verdugos. Los verdugos normalmente usan capuchas negras, ¿no? Para que se desconozca la identidad del verdugo. Es decir, quién es el que ejecuta el castigo, ¿no? Esos son seres anónimos o personas anónimas. ¿Y en qué consiste esta rueda? Ves que hay una persona que está sometida y amarrada hacia una rueda, ¿verdad? Y ves por acá, muchachos, que en la parte inferior, acá los pies de la persona están amarrados. Con rojito, los pies de la persona están amarrados. Y por acá arriba también las manos están amarradas. Este amarra que tienes acá, bueno, está amarrado aquí hacia el piso, ¿no? Enclavado hacia el piso, ¿no? Y por el otro lado, las manos de la persona están amarradas a la rueda. Y lo que hacen simplemente es girar la rueda. Profesor, ¿y que la hacen dar... La hacen dar... Y el que está ahí, que señala, el que está ahí, ¿quién es? ¿Cuál de todos? El que señale con mi lapicito. Esos son pues los... ¿Es un sacerdote? Sí, los que han hecho la calidad de... Los que han juzgado, los que han impuesto la pena, los miembros del Tribunal de la Santa Inquisición. ¿No? Y la cuestión es que... ¿Qué pasa? Diga. ¿Qué pasa si da dos ruedas, o sea, dos vueltas completas? Lo que está pasando acá simplemente que al estar amarrado sus manos a la rueda y sus pies al piso lo están estirando todo el cuerpo, ¿no? Y con eso que están haciendo, te están estirando las piernas, con eso te están rasgando los músculos, rompiendo los tendones. Si logran dar la vuelta, hasta pueden desmembrarte posiblemente. Doctor, ¿puedo preguntar yo? Adelante. ¿Qué músculos?
Diga, diga. Ya sé que entonces eso se califica muy imposible de sobrevivir, ¿no, profesor? Obviamente, ¿no? Como ves acá, Hola, déjame hablar. otra modalidad de la rueda. Un hombre amarrado a una rueda en el piso, esta rueda da vueltas y arriba hay un hombre que está con un palo golpeando. Si le cae o donde le caiga, según su suerte del hombre, ¿no? La rueda a veces puede caer al vacío, le puede dar en la cabeza, le puede dar en la mano, rompiéndole los brazos, en las piernas o simplemente no darle, ¿no? Esto es como una ruleta rusa. Y puedes ver ahí el castigo que se impone. Que si el hombre falla, ya no lo puede volver a intentar pegar. O sí puede volver a intentarlo. No puede volver a intentarlo. Acá ves otra modalidad de esa misma El rueda, problema ahí es que ¿no? Y aquí está el día de sí. hoy cómo luce esa rueda. Cómo luce esa rueda, ¿no? El castigo al que era sometido. Profesor, ¿y eso la giraban? Sí, se giraba nada Qué más. feo. Se giraba. Oh. De panela. La doncella, esta era prácticamente una cámara mortuoria, era como un sarcófago. Al acusado se le metía Acuerdo. adentro. Se le Ahí te metía metían ahí y te... sí, ahí adentro. ¿Subir el volumen? ¿Le puedo subir el volumen? Sí, se le El metía. volumen, profesor. No. ¿El mío? El volumen, sí, profesor, que no se escucha nada. Profesor, tiene un volumen que dice micrófono apagado. Ahí puede hablar. ¿El mío? No, yo estoy hablando Sí, normal. o sea, le voy a Profesor, señalar, el audio profesor. de video, pero usted audio dijo de que El iba a audio del poner video. Ya, no, fuerte. a ver, Este. por breves segundos voy a poner, sí, por breves segundos, sí, es que no puedo reproducir todo el video con la grabación porque me lo cancelan el video, ¿no? Como se está grabando, pero vamos a poner un poquito, a ver, el video. Para una muerte más o menos lenta. Elizabeth Báthory, también conocida como la condesa sanguinaria, utilizaba este instrumento de sus víctimas para desangrarlas y posteriormente bañarse en su sangre. Número 7. El aplastacabezas se usaba en la Edad Media. Ya solo con su nombre da bastante información de su forma de uso. Su mecanismo es simple. En la barra inferior, a modo de tablilla de madera, se colocaba la barbilla de la víctima y el casco era empujado hacia abajo con un tornillo. Se apretaba más y más el sistema hasta que se acababa por descajar la mandíbula y los dientes se clavaban, provocando así la rotura de la mandíbula y luego el cerebro se iba desquebrajando poco a poco hasta salir por las cavidades de los ojos y de los oídos. Tarde o temprano los ojos estallaban. Todo estallaba dentro de la cabeza hasta que el cráneo que... Ven entonces, muchachos, este es uno de los tantos castigos que hay. Pero Sí. estos castigos, niños, Uy, más, eso sí me muero, con eso estos, sí me muero. estos castigos sí eran más aplicados ¿cómo se llama? En Europa. Estos castigos fueron muy pocos aplicados aquí en América. Sí hubieron, sí, pero más se aplicaron en Europa, ¿no? La pera. Bueno, aquí ves una pera, bueno, esta forma que tiene pera son como 3 tenazas que tienen hacia el lado, pero en realidad estas tenazas cuando se unen, se juntan, forman una sola, ¿no? Todos unidos forman o dan la forma de una pera. Lo que se hace con esto simplemente, ahí está la pera, ¿no? Cuando está unido. Ahí lo ves aquí en un lado unido y en el otro lado está cómo se separa. Lo que se hace simplemente es esto, introducírselo a la persona. Profesor, ¿cómo introducírselo? ¿No? Según la pena, ¿no? Como ves ahí, habían personas en aquel entonces, se pensaba que, por ejemplo, bueno, hay personas que, por ejemplo, varones que les gustan otros varones, ¿no? Varones que sienten atracción por personas del mismo sexo, o igual con las mujeres, ¿no? Hay personas que son homosexuales, lesbianas, bueno, hoy en día estas personas son criticadas, ¿verdad? Y imagínate en aquel entonces, eran mucho peor, eso era prácticamente un pecado, era un escándalo ser así. Entonces, como les gusta eso, o como tienen esa opción, ¿no? Hombres atraídos por hombres, mujeres atraídos por mujeres, ellos también, como viven en el pecado, también son castigados, hasta los homosexuales son castigados, los gays, ¿no? Gays, homosexuales, lesbianas también son castigados. ¿Cómo? Esta pera se les introduce. ¿Por dónde, profesor? Ya sea por sus orificios, en caso del varón, por los orificios anales comúnmente, ¿no? Se le introduce en esa manera. ¿Dónde está aquí la pera? Aquí está, ¿no? De manera cerrada. Y cuando está dentro de la cavidad del ser humano, esta se Lo abren.
se abre. ¿Y qué pasa? Estas puntas y tenazas te desgarra por dentro y te provoca un dolor totalmente intolerable. Horrible. Horrible. Esa es la famosa era. Eso Otra- no pasaba cuando un hombre y otro hombre estaban juntos. Es cuando pasaba eso. la cuna de Judas. Simplemente era un hombre que estaba amarrado y era sentado en la punta de este triángulo, ¿no? Hombre amarrado totalmente de las manos y los pies y era sentado en ese triángulo, como ves ahí. Castigo. Bueno, yo me digo que algunos habrán sentido partidos a la mitad. Exacto, ¿no? Obviamente te desgarraban, obviamente totalmente ensangrentado, ¿no? Era un castigo totalmente intolerable. Desmembramiento por caballos, el castigo que le aplicaron, por ejemplo, a un tal Tupac Amaru II. Recuerdan ustedes que Tupac Amaru II fue amarrado a la cincha de 4 caballos, pero no pudieron descuartizar, pero a otros miembros sí, ¿no? La finalidad era desmembrarlo, es decir, arrancarle los brazos y piernas. Extremidades. Ajá. Tupac Así le Amaru- hicieron a Tupac. Así Así le es. hicieron. Y con esto, muchachos, con esto, ¿qué es lo que se buscaba? Con esto, ¿qué se buscaba? Obtener la devoción de las personas. No importa a través del miedo. Esto causa terror, ¿no es cierto? Esto a uno le da miedo. Si uno viviera en esa época, te dijeran, si tú no obedeces la fe católica, si no te vuelves católico, vas a sufrir este castigo. ¿Qué haces tú? ¿Te vas a Mejor oponer? yo hubiera sido papa, así yo hubiera sido papa. Me voy a otro país. O me vuelvo papa. Me voy a otro país o me vuelvo papa. La sierra era un castigo en el cual con una sierra grande te cortaban el cuerpo por la mitad. Te cortaban por la mitad. ¿No? Profesor, no te creo. A ver, vamos a ver la sierra. Ahí ves una imagen de cómo los cortaban por la mitad. Y esta es la sierra. Ese es el instrumento conocido como sierra. Voy a pasar rápido porque, bueno, ahí ves más imágenes de la sierra. Ya te metían así, te partían la mitad ahí. Empalamiento, ¿no? Empalamiento es, te atravesaban prácticamente por la mitad, ¿no? Te introducían una estaca por abajo y esta estaca salía por tu boca, ¿no? Te empalaban, ¿no? Ahí puedes ver imágenes sobre eso. Totalmente doloroso. Prácticamente te están atravesando, no es como si te estuvieran insertando en un palo. Bueno, muchachos, la finalidad de esto es que tú veas los castigos de la época y tú sepas cómo esto afectaba a la población. Profesor. ¿No? A ver, Fue pedido por el rey Agracas Palaris. Vamos a escuchar esto. El invento fue pedido por el rey Agracas Palaris alrededor del año 540 a.C. El toro era una esfinge de bronce hueca con una escotilla por donde se metía de 1 a 5 personas. Una vez que los condenados estaban dentro, se procedía a encender una hoguera debajo del toro para que los infortunados se vayan cocinando dentro. El toro poseía unos tubos para que los gritos de los condenados puedan ser escuchados como mugidos del animal. Ya sabes que es el toro, ¿no? Eso sí, yo lo sabía. Eso es el único que lo sabía, pero los demás no. Bueno, entonces, esos son son algunos de los castigos, habían más, ¿no? El potro. Yo lo más conocía uno, el primero, yo conocí el primero, ¿no? El potro, la garrucha. A propósito, niños. Profesor, a mí se me reconoció esa de la doncella porque ahí metían así. Había una persona así que había pecado, la metían ahí y la cerraban, o sea, cerraban eso hasta que se muera. Sí, es muy feo. Excelente. A propósito, te estaba comentando, aquí en el Perú hay un museo, el Museo de la Santa Inquisición, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad, la entrada no está muy cara, creo que no pasa de los, ¿cuántos? 7 soles. Mejor yo no voy. No, pero bueno, esto es más didáctico, solamente ahí vas a ver, no como los hacían como la imagen, ¿no? Acá se ven unas imágenes un poquito más feas, pero ahí solamente vas a ver los instrumentos que utilizaban. El Museo de la Santa Inquisición que se encuentra a espaldas del Congreso, ¿no? Tal vez ahorita no, pero más adelante te animes a ir, ¿no? Cuando ya tengas un poquito más de edad y puedas tolerar esto. Pero si desean pueden ir, hay un museo, uno puede visitarlo con la familia, ¿no? Acompañados de papá y mamá. Ya sabes que muchos de los museos están abiertos, está acá en el centro, no está muy lejos y la entrada está muy cómoda. A espaldas del Congreso de la República lo encuentras ese museo.
O sea, ahí entro, o sea, veo el Congreso de la República y detrás de ahí está el Museo de Santa Inquisición. Sí, entras por la parte de atrás del Congreso, ¿no? Le das la vuelta al Congreso, por la parte de atrás, ahí vas a encontrar ese museo. Así es, ¿no? Y ahí, pues, ahí vas a ver tú de manera directa, ¿no? Los castigos que se aplicaban. ¿Con qué finalidad, muchachos? ¿Con qué finalidad? Hemos visto aquí muchos de los castigos para obtener la obediencia, para obtener la devoción de las personas. Y así le muestren a la gente, pues, los castigos, que horrores que iban a pasar si no creían en su Dios. Y con eso, pues, muchos se convertían al catolicismo. Muchos dejaban de lado sus ideas y se volvían a la religión católica. O sea, ellos tenían miedo a eso, o sea, algunos no querían ser desgarrados. Exacto, yo conozco ¿no? un castigo. ¿Cómo se llama el Pero castigo otros que- no. Pero, como te dije, Ellos pensaban que su Dios los iba a salvar. sí, ¿no? Profesor, Y como yo te dije, conozco un castigo, pero no sé qué castigo. Le quiero decir a ver si es que usted sabe. a ver, O dígame, sea, dígame, adelante. no me hay una donde hay pura arena y acá hay un palo y a un hombre le amarran de las manos y ahí viene un señor con un azotazo y le da en la espalda, así como le hicieron a Jesús. Hay una pena, Ah, O sea, sí, le- eso le es so- verdad. Hicieron así a Jesús, pero yo he visto como con cualquier cosa que le regalaban la piel. Y yo cuando lo vi, o sea, sí lo he visto, estaba llorando y llorando que no sé qué me pasaba, pero estaba llorando más. Mucho estaba llorando. sí, ya sé a cuál se refiere. Por eso te digo que acá solamente se ha visto algunos castigos. Hay ¿Cómo más se llama el castigo, castigos, profesor? ¿no? ¿Cómo se llama ese castigo? Tienes el Eran los potro, peores. tienes el potro, la cama, ese el que usted me dice, ¿no? Otro más, el potro, la garrocha, la hoguera que no se ha visto, ¿no? En el video. Ese es el más, ¿no? Más cruel. Y pues muchas de estas personas, no con todos estos castigos uno moría, claro que con los más crueles sí, ¿no? Pero había casos en los que la persona pues sobrevivía. Y pues ya te imaginarás el modo de vida que iba a llevar, ¿no? Algún miembro mutilado, y peor aún, la gente vivía en vergüenza, o los que sobrevivían vivían en vergüenza, ¿no? Porque han pasado por el castigo de la Santa Inquisición, ya han sido señalados por la iglesia, ¿no? Eran prácticamente como personas que van a vivir en la total miseria de aquí en adelante. Por eso es que pues la iglesia aplicaba muchos de estos castigos, para que a la fuerza sean convertidos a la religión, ¿no? Y todo esto, ¿quién lo impone? ¿Quién lo hizo? ¿O qué institución lo hacía? La Santa Inquisición, así se llamaba. Santa Inquisición o Tribunal de Santo Oficio. Y aquí en el Perú también, allá en Europa hubo, aquí en el Perú también, ¿no? Para investigar, principalmente para preservar la fe católica. Con ello se buscaba, como ves ahí, combatir la hechicería, combatir la brujería, combatir las otras religiones, ¿no? Otras religiones, personas de otras religiones u otra religión que quisiera imponerse aquí en el Perú también eran combatidas. Recuerda que la religión católica no era la única, también estaba el Islam o los musulmanes por ahí. Algunos de ellos aquí en el Perú también eran combatidos. Es decir, o eres católico o eres castigado, tú decides. Pero aún así, niños, aún así, a pesar de esto, habían muchos indígenas, muchos grupos que no olvidaron sus raíces, es decir, no todos se convirtieron. ¿Por qué, profesor? Hoy día, muchachos, en los Andes, en el campo, hay muchas fiestas, tradiciones que todavía se celebran, se cumplen y que se iban desde la época de los incas, ¿no? Desde la época de los incas. Si tú te vas al campo el día de hoy, por ejemplo, todavía hay personas que siguen creyendo. Profesor, Dígame. ¿y qué tradiciones se usan? Justamente a eso iba a llegar. Yo te decía que, bueno, lo que provocó más bien, lejos que de lo que el hombre andino olvidara sus costumbres, lo que pasó es que el hombre andino adoptó muchos elementos de los españoles, de la religión católica, con los elementos de la religión andina. Es decir, hubo una mezcla, hubo una fusión entre la religión andina y la religión
católica. Profesor, por ejemplo, muchas fiestas, costumbres, carnavales. El día de hoy yo estoy seguro que debes haber alguna fiesta patronal. En las fiestas patronales, ¿qué hay? ¿No? Hay fiestas donde ves orquestas, donde se hace la tradición hacia un santo, y cuando se hace o se venera a un santo, hay comida, hay orquestas, bandas, ¿no? Hay danzas tal vez, ¿no? Y ahí vas a ver mezclas del elemento andino y mezclas del elemento católico, ¿sí? Por ejemplo, los santos modernos, santos de la época. Por ejemplo, lo andino, las danzas, los bailes, los carnavales, ¿no? Y así van a aparecer fiestas, tradiciones, celebraciones como Santa Rosa de Lima, ¿no? Algunas personas importantes cercanas a Dios, San Martín de Porres. El día de hoy, algunas ceremonias, fiestas, tradiciones, la fiesta de las cruces, los carnavales, ¿no? Los carnavales, las fiestas hacia algún patrón, es decir, hacia algún santo. Tienes ahí en Puno, ¿cómo se llama? La Virgen de la Candelaria, ¿no? Se me fue el nombre de algunos santos. La fiesta de San Juan, ahí en la selva. La Virgen de Chapi, en Arequipa, ¿no? Con esto se van a dar muchas otras fiestas costumbristas y muchas fiestas que hasta el día de hoy se siguen celebrando, ¿no? Muy bien, acá tienes entonces estas fiestas religiosas, ¿no? Que yo te acabo de mencionar cuáles son estas fiestas religiosas. En estas fiestas religiosas vas a ver la mezcla, ¿no? La mezcla, celebraciones con elementos andinos y elementos traídos por los españoles. Procesiones, ¿no? Sacar la imagen de los santos cargados por los verdaderos creyentes, ¿no? Como por ejemplo ahora que estamos en octubre, mes morado, Señor de los Milagros. Señor de los Milagros. Claro, Señor de los Milagros. Agosto, 30 de agosto, Santa Rosa de Lima, y todos los devotos, claro, los devotos entonces ahí aparecen con sus andas en mano, sacan a sus vírgenes, a sus santos preferidos, y pues la devoción para ellos, ¿verdad? Entonces, en esta época vamos a ver cómo nacen estas fiestas costumbristas, ¿no? Fiestas en honor a santos, fiestas en honor a alguna localidad, a pueblos, etcétera, fiestas, carnavales, procesiones, pasacalles, etcétera. Muy bien, niños, vamos a dejar entonces de lado ya la religión. Ya nos hemos por ahí algunos tal vez visto algunas imágenes de más con los castillos. Pero ya sabes que la finalidad era pues obtener la devoción del pueblo. No importa con miedo, no importa con miedo, pero que me obedezca. Vamos a ver la arquitectura. Arquitectura se refiere a las construcciones arquitectónicas, construcciones de templos, castillos, mansiones, casas, ¿no? Lo que sea, pero que sea construcción. ¿Qué estilos, qué característica tenían? Y acá vamos a encontrar 3 estilos arquitectónicos, ¿no? Dentro de la arquitectura colonial, ¿no? 3 estilos. Uno de ellos es el estilo barroco, ¿no? El estilo barroco. Principalmente, niños, aquí la religión también es muy importante, ¿no? Hemos visto hace un ratito cómo la religión sirvió para insertar miedo en la población, para insertar devoción en la población. A través de la religión, pues, se pudo obtener la fidelidad del hombre andino, ¿no? Y la religión estuvo presente en todos los campos. La religión estuvo presente en todos los campos. Niños, si la arquitectura se refiere a una construcción, ¿qué es lo que se va a construir? Si te estoy diciendo que la religión manda, la religión predomina en esta época, ¿qué tipo de construcción se va a hacer? ¿Cuál va a ser el tipo más común de construcción? No sé si se entiende la pregunta. Edificios, iglesias, coliseos. ¿Qué cree usted? Yo sé. Iglesias. Génesis, iglesias, me dice el profesor. Claro, iglesias, claro. Si te estoy diciendo que la religión sirvió para poder dominar a la población, entonces, dentro de la arquitectura también la religión estuvo presente.
Ahí vamos a ver la iglesia, construcción de iglesias. Y yo te estaba hablando del estilo barroco. El estilo barroco es lo que más se difundió, el estilo más difundido en las iglesias, ¿no? Profesor, ¿y en qué consiste el estilo barroco? Es decir, iglesias donde vas a ver muchos adornos en el techo, en las fachadas, es decir, en la cara de la iglesia. Una iglesia que tenga muchas decoraciones, muy bonita, muy vistoso, la fachada en la presentación o entrada de la iglesia, ¿no? Y ahí vas a ver en esas decoración representación de plantas y personas. Cuando vayas a alguna de las iglesias por las calles de Lima y veas que en la entrada de la iglesia, en las paredes de la entrada de la iglesia, hay representación de plantas y personas, eso es un estilo barroco. Profesor, ¿qué iglesia? Acá en Lima tienes la iglesia de San Agustín, la iglesia de la Merced, ¿no? Tienes dentro del estilo barroco. Otro tipo de estilo se conoce como el estilo rococó, ¿no? El estilo rococó. Esto por influencia de los franceses. Profesor, el estilo rococó, me parece muy chistoso ese nombre, ¿no? Pero sí, pues así se le llamaba. ¿Y en qué consiste, pues? ¿En qué consiste, profesor, ese estilo rococó? Parece nombre algo así como medio, ¿cómo te digo? Medio, se me va la palabrita, ¿no? Bueno, pero ¿cómo era la decoración según este estilo, no? Dentro de la construcción, dentro de la iglesia o dentro del lugar construido, hay un gran espacio interior, ¿no? Y sus balcones, ¿cómo son? Sus balcones son redondeados, son ovalados. Profesor, ¿y aquí en el Perú puedo ver eso? Claro. Una de las iglesias más conocidas es la iglesia de las Nazarenas, ¿no? La iglesia de las Nazarenas que se encuentra en pleno centro de Lima, ¿no? Allá por Tacna. Usted puede ver ahí una representación del estilo rococó. ¿Dónde más, profesor? La plaza de Hacho, ¿no? La plaza de Hacho. ¿Dónde más? Aquí en el Rímac, el Paseo de las Aguas. El Paseo de las Aguas, no te vas a confundir con el Parque de las Aguas que está allá está más al centro, ¿no? Frente al Estadio Nacional. Ese no. Paseo de las Aguas, el Paseo de Aguas que está en Rímac. Ese es el estilo rococó. Y el otro es el estilo neoclásico. Este es... Profesor, ¿qué es el neoclásico? Neo significa nuevo. Es decir, trataron de imitar la construcción que hacían las antiguas culturas de la antigüedad, ¿no? En este estilo se trató de imitar a los antiguos griegos y romanos. A los antiguos griegos y romanos. Esas son culturas clásicas. Esas son culturas clásicas de la antigüedad, Grecia y Roma. Ellos tuvieron sus construcciones, grandes construcciones, con columnas totalmente gruesas, construcciones totalmente elevadas o monumentales, ¿no? Grandes. Ves construcción donde el techo, el techo está recontra ribota. No es como una casa que el techo está casi, tú miras a tu casa, tu techo está ahí arriba, ¿no? Te subes a una silla, te subes a una mesa y puedes llegar hasta el techo. Bueno, tú no, pero tu papá de repente si es alto, sí. Pero en las construcciones del estilo neoclásico, sus techos son recontra elevadotes. Tú te sientes enano frente a esa construcción o frente al techo que vas a ver. Profesor, no le creo. A ver, dame un ejemplo para ver si es cierto. Tú has ido a la Plaza de Armas, conoces la Catedral de Lima, has visto la Catedral de Lima, ¿no? Ya, profesor, pero no me llama la atención. Corre a la Catedral de Lima, párate al costadito de la Catedral de Lima, tómate una foto al costado de la Catedral de Lima con toda la catedral, vas a ver que en la foto tú vas a salir chiquitita, y la catedral recoge enorme, ¿verdad? Para que veas que esa es una construcción del estilo neoclásico. Es decir, una gran construcción. Una construcción grande, enorme, la Catedral de Lima. Otro acá, el cementerio Presbítero Maestro, ¿no? Ahí puedes llegar con el tren, ¿no? En la estación Presbítero Maestro te bajas, ahí al frente está el cementerio Presbítero Maestro, ¿no? Y ahí puedes ver, pues, este tipo de construcción, ¿no? Eso es entonces, estos son los tres tipos de arquitectura, el estilo barroco, el estilo rococó, el estilo neoclásico, ¿no? Bueno, por ahí está el estilo rococó, el estilo neoclásico y sus ejemplos.
Pinturas. Niños, si la religión es importante, ¿a quién crees que van a pintar o dibujar? ¿A quiénes crees que van a representar en sus pinturas? A Dios, Diosito, a Jesús, a Jesús, y Y a los Cristo. a reyes. Jesús, porque a Dios nunca se le vio la cara. A Jesús, a Dios. Imágenes religiosas, ¿verdad? Imágenes religiosas, imágenes de santos. Los A ángeles. los santos, A la los Virgen María. ángeles. La Virgen María. Mira, por ahí, Personas religiosas. por ahí puedes ver imágenes, y acá no te estoy mintiendo porque acá se está viendo, hay imágenes de Jesús crucificado, en el centro de la imagen de un arcángel, ¿no? Un arcángel guerrero con su escudo, un instrumento en la mano izquierda. De igual manera puedes ver una representación religiosa en la imagen, ¿no? De la izquierda. Entonces, las pinturas también van a tener un carácter religioso, ¿no? Y a través de la pintura también se buscó difundir la religión. La religión va a estar presente en todos los campos, en el campo de la arquitectura, en el campo de la pintura. A través de la pintura también se le va a educar a la población, ¿no? También se le va a educar, ¿no? Y vamos a tener aquí, por ejemplo, influencia de pintores que vienen desde el exterior, del extranjero, ¿no? Influencia de la escuela italiana, que después se iba a convertir en escuela limeña, ¿no? Escuela italiana o limeña se le conoce, ¿no? Cuando recién la pintura está arrancando, está iniciando acá, ¿no? Las primeras pinturas acá en el virreinato del Perú. Y también hay un tipo de pintura que se conoce como escuela cusqueña. Ya eso es cuando ya la pintura fue avanzando en el tiempo. Estamos en el siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Cuando la pintura o la escuela cusqueña ya se difundió por el sur andino, por todos los Andes, hasta la meseta del Collao. Ahí vamos a ver artistas o pintores indígenas, ¿no? Para poder representar sus imágenes, sus santos, ¿no? Siempre con fines religiosas, ¿no? Presentaciones, por ejemplo, de Cristo, la Virgen María, santos, ángeles, como hemos visto en la imagen anterior, ángeles vestidos con telas, atuendos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces acá la influencia religiosa en la pintura. Escultura, ¿no? Son esos ídolos. Y como ves también la escultura, ¿hacia qué temas representa la escultura? La escultura, ¿con qué campo está relacionado? Profesor, no entendí la pregunta, por eso no digo nada. Si en la pintura había representaciones e imágenes religiosas, en la escultura, ¿qué representación va a haber? ¿Qué tipo de representación? Estatuas religiosas. Estatuas, ¿no? Esculturas son las estatuas, para que, Sí. palabras simples para ti. Son las estatuas. Culturas. Esculturas, estatuas, así como, ¿no? Estatuas hechas de yeso, cal. Y como ves, niños, también la escultura estuvo muy ligada, muy influenciada por la religión, ¿no? Entonces, a través de esta escultura se buscó, pues, educar al pueblo, ¿no? Con imágenes representativas, con esculturas, estatuas representativas, principalmente hacia la religión, ¿no? Como la Pasión de Cristo, por ejemplo, ¿no? La Virgen María. A través de estas imágenes, estas esculturas, estatuas, se representan las expresiones de dolor, por ejemplo, que atravesó Cristo cuando fue crucificado, ¿no? Expresiones como la ternura que emana la Virgen María, ¿no? Entonces, esta escultura también tiene carácter religioso, ¿no? Religioso. Muy bien, niños. ¿Todo bien hasta ahí? Espero que sí. Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Ok. Vamos con la lista de... Sí, Ojo, no sí, digo sí. nada. Un ratito voy a parar. Ahora sí. Profesor. Profesor. Ahora sí. Dígame. Adelante. Rodrigo, ¿qué pasó? Dígame. Profesor, Sí, ¿cómo se diga. llama? Mi batería está a 15%. Si me salgo a veces fue porque se me apagó el teléfono. Ok, no hay problema, Rodrigo. Gracias por avisar.
Dice, ¿por qué fue tan importante, por qué fueron importantes estas construcciones durante el virreinato? Porque en ese momento mejor no digo nada. No diga, no tenga miedo, por favor, estamos aquí Ah, para ya. aprender todos. Porque en ese momento creían en Dios. Muy bien, y a través de estas construcciones e imágenes buscaban enseñarle a los indígenas, ¿verdad? Sobre la religión. Sí. Muy bien, eso podemos poner entonces para evangelizar. Otras cosas. Para evangelizar a la población indígena o para evangelizar al indígena, simplemente ponemos ahí. ¿No? Entonces cumple una función evangelizadora. Profesor, ¿me espera un ratito? Ok, no hay problema. Yo también le tomo foto a esto. Sí, le tomo foto a esto y lo mando también por su grupo, por si acaso. Para los que no han podido ingresar o algunos que no alcancen a copiar. Parece que algunos no han querido ingresar. O solo no han podido ingresar por su mala señal o no han podido ver, profesor. Porque a Ya veces... copié, profesor. Claro, cualquier cosita puede pasar, ¿sí? ¿No? A veces problemas, no hay luz, el internet es lento, en fin, tantas cositas. Muy bien, pues ya está. ¿Avanzamos? Yo Bueno. ya terminé de copiar, profesor. Profesor, yo ya terminé de copiar. Ok, ¿A otro le falta? Un poquito, profesor. Espere, profesor. ok, esperamos. ¿Algún que otro compañero? Ya, también por si acaso ya mandé la foto a su grupo de aula. Terminé, profesor. Ok. Los demás también, ¿verdad? Ok, bien, vamos Sí, avanzando. profesor. Ok, ahora sí. Ok, gracias. Avanzamos, muchachos. Terminé. Muy bien, borramos esto. Y acá viene completar un poquito sobre la religión, ¿no? Dice, desde el inicio de la conquista, la Iglesia Católica estuvo presente. Esto constituyó un estado dentro de otro estado. Durante el virreinato se establecieron arquidiócesis y destacaron las órdenes de los dominicos, franciscanos, mercedarios, agustinos y jesuitas. Eso sí te lo comenté en clase, ¿no? Aquellos que perseguían a un líder religioso. Los dominicos siguen a Santo Domingo de Guzmán, los franciscanos a San Francisco de Asís, ¿no? Y así, ¿no? Agustinos a San Agustín, etc. También se estableció el Tribunal de la Santa Inquisición, cuyas alternativas eran, o cuya finalidad era, ¿no? Vamos a completar ahí. Texto. Ponemos esto aquí y ponemos ahí preservar la fe católica, ¿no? Eso es lo que buscaba el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Recuerdan ustedes aquel que imponía los castigos? Profesor, ¿me puede hacer un favor? Adelante. ¿Puede retroceder un poquito? ¿Puede retroceder un poquito donde está la imagen porque le quiero tomar un print de pantalla? Un ratito. ¿Puedo tomar? Se me olvidó tomarle. Porque... Ya envió la captura de allá al grupo. Sí, yo le envío. Yo envío al grupo. Ya. Ahí está, no hay problema. A ver, ahí está. Son las 8:15. No se preocupe, tenemos 5 minutos, creo. ¿Listo? Tenemos 15 minutos. ¿Hasta las 2:30 es? ¿No? ¿O sí? O si quiere puede ser más. ¿Ah, sí? Porque después de esto creo que no nos toca nada. A ver. ¿Ya está, verdad? Compañero. Diré, Nicolás, me avanzada porque ya se me va a apagar la tablet. Ah, ok. 5%. Ok, hay que avanzar entonces. Está en el grupo. Muy bien, a ver. Ya, estábamos Al ahí. contrario. Ya Nicolás me
Nicolás le manda, dice la... Ya se le acabó, se le apagó, parece. Muy bien. La ¿Quién me finalidad... manda? Ah, ya, le voy a mandar la captura. Sí, lo que hagamos el día de hoy. Muy bien. La finalidad entonces del Tribunal de la Santa Inquisición era preservar la La fe fe católica católica. y la buena moral, ¿no? Y la buena moral. Claro, todo eso para fortalecer los intereses de la Iglesia Católica. Profesor, ¿no espera un ratito? Ok. Ya copié, profesor. Dice, para llevar a cabo las sanciones, el tribunal aplicó las siguientes torturas. Ya hemos visto, ya hemos visto muchas de estos castigos. Y ahí nos está mostrando 3 castigos. La garrocha. Profesor, yo he Dígame. visto el segundo, el proto de agua. Es agua con orina hasta que la persona vomite o su estómago esté a punto de estallar. Profesor, estoy con 1% de batería. Lo pude, antes de que se apague, lo pude volver a prender. Ok. La garrocha, ¿en qué consistía o qué era? No. Uy, no. Ahí está. Amarrado Amarrado de de pies y pies. manos, y colgado. Ah, ya. El potro de agua es orina con agua. A ver, se entiende amarrado de pies y no, a la persona que está, lo amarran, sus manos amarrados, pero por la parte de atrás, lo amarran por atrás, sus manos atrás en su espalda. Y ya una vez amarrado de espaldas, ¿no? Así lo cuelgan, con las manos amarradas atrás. Profesor, ¿de dónde lo sostienen? De las manos. De las manos que están amarradas, de ahí lo cuelgan al techo, ¿no? Y lo dejan colgado toda la noche. Lo dejan colgado todo un día, toda la noche, ¿no? Imagínate todas tus ¿Y qué manos pasa el día siguiente, profesor? con un dolor de manos horrible, tus brazos posiblemente con tus músculos atrofiados y en el peor de los casos, Se descompona. En el peor de los Hasta casos, que los se brazos rotos. El potro, Como si te... este es ser atado igual. ser atado. Atado o amarrado, ¿no? De pies y manos. Sí, de pies y manos. Y estirado. A ver, Y yo estoy poniendo, estirado. en resumen, a ver, ¿en qué consiste esto? ¿Cómo es eso? Que Sobre lo una- respiran y le echan agua, si no me equivoco. No, le ponen algo, o sea, le tiran tienen una jarra así grande, ya con agua y orina, le meten en la boca hasta que vomite o hasta que su estómago estalle. Sí, y además de eso, este hombre que está echado en una plancha, está echado en una cama, ¿no? En una tabla, en una madera. Sus manos están estiradas y sus manos amarradas ahí arriba, sus pies también. ¿Y qué hacen? De sus manos hay una rueda que hace que sus manos se estiren, lo estiran más. Es decir, lo estiran por las manos y los pies, como si fuera plastilina, ¿no? Y sus brazos estirados, sus piernas estirados, tratando de desmembrarlo. El fuego. Eso es ser... O sea, ahí lo queman, lo ponen muerto en la hoguera. Muerto en la hoguera. Las manos así le ponen en en una madera y le prenden fuego. Así es, la hoguera, ser quemado vivo prácticamente. Muy bien, a esto también le tomo foto y lo mando al grupo. Profesor, yo le voy a tomar captura. La cosa es que tienen que descargar. Terminé, profesor. Ok. También lo estoy mandando al grupo. Como foto o tarea. Muy bien, me va avisando, por favor, para seguir avanzando. No sé qué más hay abajo. Okidoki. Terminé, Ya terminé de profesor. copiar, profesor. Ok, vamos avanzando entonces, vamos avanzando. Todavía, profesor. Ok, entonces unos segundos más.
Rodrigo se conectó de nuevo. Profesor, espere, que yo también me había ido afuera porque por un momento creí que alguien estaba intentando de hacer algo y entonces salgo afuera y escuché que alguien había tocado la puerta y no había nadie. Salgo para afuera y ahí están arreglando el agua porque acá no tenemos agua, no sé qué poner. Muy bien, me va avisando, entonces me va avisando. De ahí creo que hay un mapa conceptual, creo, para completar. Ah, sí, ¿verdad? Muy bien, recuerde que esto también ya lo mandé al grupo. Muy bien, vámonos al mapa conceptual entonces. Y con el mapa conceptual creo que terminamos. Ah, no, falta, entonces vamos a apurarnos. Yo estaba pidiendo que ahí terminábamos. Esto tengo que voltearlo, ¿no? Voltear a la derecha, rotar hacia la derecha. Ahí está. Muy bien. A ver, organizaciones culturales. Dice, se creó el Tribunal de la Santa Inquisición, donde se aplicaban castigos. Aquí se Castigos, profesor, castigos, castigos. castigos o sanciones. Los castigos que vimos hace ratito, vimos por ahí la garrucha, vimos el potro. La doncella, profesor, la doncella. Otro la La doncella. doncella también, profesor. La hoguera. La hoguera, ¿no? Dice el Eso hoguera, también puede ser la doncella. el fuego. También, No. también, usted puede cambiarlo, ¿no? De repente en vez de garrocha puede poner la doncella, o puede poner 2 o más castigos en el mismo cuadradito, ¿no? Ponemos ahí entonces, eso fue en el Tribunal de Santa Inquisición. En arquitectura, habían 3 estilos, ¿no? El Barroco, Barroco. el otro era el rococó, nombre medio chistoso, no medio pipirisnais. ¿Por qué le llaman el rococó? Y el otro es el neoclásico. Es un término francés, ¿no? Y es de origen e influencia francesa, por eso lo llaman así simplemente. Rococó. Y por último dice en pintura y en escultura. Recuerda que en pintura y en escultura pues hacían santos, imágenes. religiosos, ¿No? eran religiosos. Eran santos. Eran Claro, pero santos. estos eran instrumentos de evangelización. Instrumentos. Instrumentos de evangelización. Y listo, complete con eso, por favor. Y yo le tomo su respectiva captura o foto para enviar a su grupo. Ya terminé de copiar, profesor. Ok. Yo retrae de la reunión, profesor. Dígame. Lo demás ya lo tienen de reunión porque además ya lo he hecho. Si ya lo han hecho, ya listo, no hay problema, está bien entonces. Bien. Yo he hecho todo lo demás, solo faltaba completar el mapa conceptual. Lo hice todo. Ok. Compañeros, una pregunta. Como yo a veces me aburro demasiado, hago todas las tareas que me toca para el día siguiente y al día siguiente me aburro más. En este caso lo he hecho así. Ay. Muy bien, vamos a Compañero, repasar. Aburrido, hago todas las clases y al final, al día siguiente, no tengo nada para hacer. A ver, con esto terminamos. A ver, rapidísimo, por pero favor. ¿por qué no juegas un rato? No, yo recién me acabo, yo solamente juego, pero en mis sueños. Bueno, pero chao, porque lo que estamos hablando no es un tema de clase. Chao. Bueno, ya se fue. Muy bien. A ver, vamos a colocar ahí cómo corresponde cada uno de estos. A ver, relaciona cada manifestación cultural con su característica que le corresponde y escribe la letra dentro del paréntesis. A ver. Combinaron pintura. En lo primero, dice combinaron.
O bueno, a ver, en pintura sería, incorporaron el dorado en pan de oro. Eso es pintura. Ah, Un ratito, ¿dónde es? ok. Texto, aquí sería la C. Sí. Profesor, ¿y qué es pan de oro? Destacó el trabajo en manera, Destacó madera. el trabajo Claro. en madera. Destacó el trabajo en madera. Eso es escultura. Arquitectura. Escultura, la B. Eso B. es la Y escultura. la es la arquitectura. La A es arquitectura. Arquitectura, ¿no? Combinaron Combinaron los diversos estilos, ¿no? El estilo rococó, el estilo barroco y el estilo neoclásico. Ah, ya. Muy bien, eso es entonces ahí. En pintura, los temas religiosos serán Dice, predominantes. en pintura los marca con una X solo lo verdadero, solo los verdaderos enunciados. Entonces dice ahí, en pintura los temas religiosos eran predominantes, claro que sí, ¿no? Santos, Sí. imágenes. Entonces usted pone ahí la X. En escultura realizaron trabajos en madera, claro que sí. Sí. verdadero. También habíamos visto hoy dicho que sí, hace ratito. En arquitectura coexistieron estilos diferentes, claro que sí. 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 Y dice, la iglesia no constituía un estado dentro de otro estado, no, al contrario, la iglesia sí constituye un estado dentro de otro estado. No, profesor, se apagó mi celular. Muy bien. Eso ya lo completó, ¿verdad? O está completando, ¿no? Ya lo completé yo. Yo ya terminé, profesor. Ok. Y para terminar, ahora sí creo que esto ya es lo último. Muy bien, bajamos a lo último ya, ¿no? Esto creo que ya es para pregunta personal. A ver, vamos a borrar primero esto. Todo lo que Sí, ya déjelo como tarea, está fácil. ¿no? Dice ahí, ¿qué opinión te merece las penas aplicadas por el Tribunal de la Santa Inquisición? Esa es tu opinión personal. ¿Qué opinas? Por ejemplo, ¿no? Puedo poner, ¿no? Fueron castigos abusivos. ¿No? Fueron castigos abusivos. Castigos abusivos. Profesor, lo mismo le voy a poner yo. Respetar religiones de Fueron otros. muy abusivos. ¿No? Con el fin de insertar miedo en el pueblo. Eso es lo que yo estoy poniendo. Ustedes pueden poner su propia opinión, no necesariamente lo que yo esté poniendo yo acá, ¿no? ¿No? Pero ese es algo que estamos poniendo nosotros. Y ve, ¿de qué otra manera se podía actuar frente a las faltas cometidas, ¿no? Una sugerencia, ¿no? En vez de castigos, ¿qué se pudo hacer? Respetar. Se ¿No? pudo respetar las opiniones y sus creencias. Respetar opiniones, muy bien, respetar opiniones y creencias de los demás. Y creencias de los demás, claro, ¿no? ¿Para qué castigarlos si cada quien tiene su propia opinión y puede ser libre de opinar como desee, ¿no? O simplemente educar, pero con respeto también, ¿verdad? Sí, respetarlos, porque ellos también son humanos. Así es. Eso puede ser. Esas son algunas sugerencias que yo he dado. No es necesariamente lo que ustedes pueden poner. Ustedes pueden poner también sus propias ideas. Muy bien. Y Profesor, yo creo que es respetar las creencias de los demás. así es, así es. Muy bien. Y esto también ya lo estoy mandando a su grupo. Muy bien. Profesor, en la A no sé qué poner. Pero lo voy a guardar. Ok. Muy bien. Esto también ya lo mandé a su grupo. Ya todo ha sido mandado. Ahí te va a llegar en cualquier ratito. Está cargando acá. Bien, lo siguiente ya es actividad de extensión. Ahora sí voy parando la grabación.